Bueno, bendiciones oficiales en esta noche. Vamos a continuar con, creo que es la clase 6, 7, ya pedimos la cuenta, de La sé. la secta estamos hablando sobre el tema de la fe y estamos todavía descubriendo y aún escudriñando aún más las características, ¿no?, de la fe misma. Sabemos que la fe en el hebreo es la palabra emuná, y hemos descubierto que es un significado aún más amplio de lo que estábamos acostumbrados a lo que nos dice en Hebreos 11. O sea que lo que Hebreos 11 nos resume verdaderamente la definición en palabras cortas, pero cuando la escudriñamos y vamos al más profundo, encontramos que hay un tesoro escondido en ello. Como todos saben, la palabra del Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Hemos estudiado ya diferentes maneras, características, pero en todo ello creo que hoy se hace el resumen de eso cuando dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Hoy vamos a comprender de por qué podemos comprender y tener un conocimiento, ¿verdad?, básico de la palabra, en la cual puedo comprender esa frase, en la cual es muy famosa, la hemos escuchado mucho en predicadores, pero nosotros estamos estudiando y estamos escudriñando. Y como dice la palabra, escudriñad las escrituras porque en ella encontraréis la vida eterna. Entonces, al descubrir y al estudiar esto, de verdad que cada día yo digo, Señor, apenas comenzamos, todavía estamos en pañales, tenemos que descubrir aún más verdaderamente qué dice tu palabra, quién eres tú en realidad en nuestras vidas y qué haces en nosotros, o sea, qué puede hacer o qué o qué, cuál es la parte que me corresponde a mí hacer, qué es lo que cada día nosotros como hijos tuyos, no, ya no como creyentes, porque creyentes ese es el primer paso de creer al Señor Jesucristo, pero luego ya va a una intimidad mayor. Y cuando esa identidad está, pues entonces ya el ADN empieza a ser transformado, la mente, el corazón, nuestras acciones, todo. Entonces entendemos que ya no vivimos nosotros, sino como dijo Pablo, vive Cristo en nosotros. Y en esta noche, ¿verdad? Haciendo énfasis en ello, la última clase nos habíamos quedado, y le voy a dar el resumen cortito, y le había dado unos versículos de las características, habíamos terminado de estudiar lo que era el servicio en el Señor, o sea, una persona de fe, cómo desarrolla ese servicio el Señor. Ahora, estuvimos también ampliando el conocimiento y decíamos que la fe tiene que mantenerse activa. Hablamos sobre Santiago 1, del 1 al 18, estuvimos también compartiendo lo que era que la fe tiene que ser perfectible, o sea que constantemente la fe va en aumento. Se supone que no mengue, sino que tiene que ser que Que incrementarse, vaya creciendo. tiene que crecer en cada uno de nosotros. Y ese es el deseo de Dios. Y estuvimos así hablando en la base, ¿no?, bíblica de Segunda de Tesalonicenses 1:3. También tuvimos compartiendo que la fe siempre es cierta. No puede ser que no se admite la duda. Y buscamos pues la palabra en 1 Corintios 16:13 y Colosenses 1:23, en las cuales nos habla que nosotros no debemos y que Dios demanda en nuestras vidas, al tener el entendimiento y el conocimiento de Él, que nosotros no podemos permitir que la duda sea el que tome control de nosotros, aunque sabemos que somos humanos, que muchas veces fallamos en esas áreas, pero la palabra del Señor me dice que nuestra fe tiene que ser una fe cierta, una fe verdadera, no una fe de que hoy sí, mañana no, sino que al contrario, cada día se aumentará, cada día es más veraz en nuestras vidas y aún por medio de la palabra cuando descubrimos eso en ella. Ahora, en esta hora, bendecimos el nombre del Señor y le damos su gloria porque su espíritu cada día nos sigue enseñando aún más. Siguiendo esa línea de lo que estaba compartiendo, son parte de características de la fe. Y antes de entrar
la característica que queríamos escudriñar del conocimiento, quiero llevarte a darte otros tips, otros conocimientos. Mientras seguimos estudiando, seguimos encontrando, y entonces es parte de ello, parte de este estudio. Gracias a Dios le damos por las que están interesadas y por, verdad, cada día esforzarnos y sentir esa demanda de cada día escudriñar la palabra del Señor. Y encontramos aún más. Ahora, la fe es el acto libre. Habíamos dicho que la emuná, verdaderamente la fe, era que de acuerdo, basada en la información que se nos había sido revelada, ¿verdad? Es que nosotros decidimos si creer o no creer. Pero quiero compartirte que eso es lo que nos lleva a nosotros a tener una acción libre. Se recuerda que la palabra del Señor nos dice que Él nos da libre albedrío. Él nos da a nosotros que la oportunidad de que tú y yo seamos lo que decidamos qué hacer o no hacer. Y lo vemos desde el principio cuando nos vamos a Génesis, cuando Dios le habla a Adán y a Eva y le dice, miren, tienen todo lo del árbol, más de esto no lo coman. Sin embargo, no era que Dios estaba simplemente encima de él, encima de ellos, sabes que no lo comas y sabes que no lo comas. No, Dios les dio la instrucción en un principio y los deja a ellos que ellos actúen, ¿verdad? De acuerdo al conocimiento que se le había dado y que tomaran sus decisiones. Sabemos ya la historia de cómo el enemigo vino y los engañó, cómo el enemigo envolvió a Eva, envuelve a Adán y caen de la gracia de Dios. Pero vemos que Dios habla con ellos. Antes de sacarlo del Edén, le dice, bueno, yo les había dicho, les di una instrucción, ustedes decidieron hacer, entonces ahora estas son las consecuencias que han de venir. Así en el Señor es la fe. La fe es el acto libre. Dice que es un acto muy personal, de cada uno individual. Fíjate que no es tan solo pensar de que mi fe depende de una fe colectiva. No, dice, mi fe tiene que ser personal. Es un acto que tú eres la que decides o no decides. Tú eres el que actúas con ello o no actúas. El hombre responde voluntariamente a la manifestación de Dios. Él nos anuncia su palabra y nos ofrece la fuerza de su gracia de incontables maneras y en diversas ocasiones, pero nunca su iniciativa es tal que anule lo que en nuestra respuesta brota de nuestra propia decisión. Vuelvo y se lo voy a repetir. Él nos anuncia su palabra. O sea, Él te da la información. Él nos ofrece la fuerza de su gracia. Él dice su gracia de manera incontables, de diversas ocasiones, o sea, diferentes maneras. En otras palabras, en diferentes situaciones, vemos cómo Dios hace que las palabras de Él llegue a nuestras vidas. Cómo Él hace para que nosotros podamos descubrir verdaderamente quién es Él y lo que desea de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que todo esto proviene a través de su espíritu, es que Él nos lo revela. A través de su espíritu es que nosotros podemos tener esa revelación. Pero cuando nos damos cuenta de que no tan solo es que es su espíritu, sino es que nosotros somos los que decidimos, usted es el receptor. Usted decide qué recibe y qué no. Usted decide, por eso la palabra del Señor, vemos ejemplos de los cuales nos dicen que la iglesia, ¿qué le dice? Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos si escuchar o no escuchar. Nosotros decidimos si escudriñamos la palabra, porque mire que nos lo dicen. Escudriñarla para poder conocer al Señor en nuestras vidas.
es a través de ellos saber ser ese espejo. Pero tú y yo somos lo que tenemos la opción. Fíjese que Dios nunca va a querer obligarnos a nosotros a hacer algo. Él te da la información y usted decide. Y si eso quiero que lo tengan y lo afirmen. ¿Por qué? Porque de ahí es que vienen verdaderamente. A veces hay muchas preguntas en las cuales escuchamos a las personas que nos hablan y nos dicen, no, pero es que yo no entiendo a Dios. No, pero es que yo no entiendo por qué me están sucediendo todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos que a través de su palabra, por su palabra, nosotros tenemos que escudriñar nuestros caminos y saber verdaderamente si estamos alineados a ello o no. Si estamos verdaderamente actuando con el fruto y el don del Espíritu de la fe o no en nuestras vidas. Entonces, cuando veo eso, te habla y te dice, pero nunca su iniciativa es tal que anule lo que nuestra respuesta brota de nuestra propia decisión. En otras palabras, ¿sabes lo que te dice ahí? Que el deseo de Dios en tu vida y en mi vida es darnos el conocimiento y llevarnos a que todo lo que proviene de su espíritu, de la esencia de Dios, que Él quiere darnos para que esté en nosotros, el deseo de Él es darla, pero que Él respeta nuestras decisiones. Él dice ahí que no va a anular tu decisión. Él va a respetar tu decisión. Él va a respetar lo que tú decidas hacer o no hacer. Porque siempre hablamos de hacer, pero es que hay veces que decidimos no hacer nada. Entonces ahí, hasta en eso, Dios respeta. Hasta en eso Dios te lleva a que, porque hay momentos en que nuestra fe tiene que ser, como dice la palabra, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Lo dice en Salmo. Te habla la palabra y nos afirma cada día y nos los dice que hay un momento de estar quietos. Pero hay un momento, y eso no significa que la fe sea una fe muerta o pasiva, no, una fe que está esperando en el Señor y creyendo a su palabra. Pero hay momentos en los cuales el Señor sí nos va a decir que es un tiempo de tú creer, pero moverte. Entonces, en todo ello, en esas dos circunstancias, sea en movimiento o sea en un momento de detenerte, el Señor siempre va a respetar lo que tú decidas hacer. Dios es un Dios caballeroso. Entonces el Señor cada día va trabajando en nosotros, ¿verdad? Para poder hacer en nuestras vidas su perfecta voluntad, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestas a que sea Él el que trabaje en nosotros. Ahora, seguimos con la fe en esa característica de que no tan solo me lleva al acto libre, sino que me lleva que la fe puede llegar a ser una persuasión. Y quiero que me escuches bien esto. La fe implica una verdadera ciencia de la verdad divina. Ahí nos confirma el origen de la palabra fe en hebreo. Cuando te habla y te dice que emuná es confianza, que emuná es verdad. Entonces, todo en la palabra, cuando estudiamos, todo viene siendo ese rompecabezas que cada piecita va cayendo en su lugar. Y que al caer en su lugar, tú y yo adquirimos, vamos llegando a adquirir un conocimiento en el cual se va desarrollando y muestra una característica de la fe que hay en nosotros. Ahora sigo compartiendo.
nada tiene que ver con un conocimiento vulgar o confuso. La información que es dada de Dios, de parte de Dios, para que tú puedas creer, tú puedas activar tu fe, tú puedas desarrollarla en tu vida, dice ahí que el conocimiento no es vulgar ni confuso, como hacen muchos, como muchos dicen ser. Ahora mismo que vivimos en un tiempo de apostasía, pero la palabra del Señor que nos hable dice que tenemos que tener cuidado, que tenemos que pedir al Espíritu de que al Espíritu de Dios ese discernimiento para que discernamos las cosas que nos son reveladas o nos son dadas dada por información para que sea verdaderamente la información de verdad y no sea una información confusa o una información que ahí te lleva, te dice un conocimiento vulgar, es un conocimiento humano que te vaya a llevar a que sigas en el camino de la concupiscencia de pecado, que está naturalmente en nuestra carne, sino que el conocimiento que sea adquirido por su espíritu en nuestras vidas sea para desarrollarnos a cada uno de nosotros a un nivel de que podamos seguir creciendo en la fe. Ahora, por eso es de tal naturaleza que envuelve a toda persona, a todo su ser, esta convicción, y todo su ser ahí se refiere a tu espíritu, a tu alma y aún tu cuerpo físico, que te lleva a qué? Para que creas, para envolverte. Una persona de fe tiene que, su espíritu, su alma y su cuerpo tiene que estar alineados uno solo. No es decir que mi espíritu cree esto, mis sentimientos, mis emociones, mi alma como persona piensa esto y mi carne hace otra cosa. Cuando tú y yo conocemos al Señor y dejamos que su espíritu trabaje, y como dijimos anteriormente en otras clases y ahora empezando esta, que estuvimos hablando y diciendo que la fe es creer y es un acto libre, un acto que no es que me lo imponen, sino que es un acto personal que me lleva a mí a tomar mis propias decisiones, a decidir, y que Dios respeta eso de mí. Entonces me hace entender que tanto mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que verdaderamente unirse a ser uno para alinearse al Espíritu de Dios. Es como se conoce el buen refrán que dice, una fuente no puede brotar dos aguas. Tiene que ser o brotas agua o brotas jugo. Una de las dos. Pero tienes que verdaderamente decidir. La fe en la persuasión verdaderamente te lleva a tener una convicción que impregna la vida moral y orienta las maneras de obrar, ilumina las apreciaciones y los juicios, modela, me dicen si voy rápido, modela las actitudes e incluso las corrige y conduce a la persona que se deja transformar por esta fuerza según una manera nueva de vivir. Y ahí corrijo cuando te dice, te dejas transformar por una fuerza, te dejas transformar por el Espíritu de Dios. Te dejas transformar por la palabra que tú recibes en tu vida. Entonces dice, te lleva a según una manera nueva de vivir. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Que nosotros debemos ¿qué? Renunciar. ¿Renunciando a qué? A toda manera de vivir, vieja manera de vivir. Como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que tengo que olvidar todo ¿qué?
lo que viví, lo que dejo atrás. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que empieza en mi vida. Hay algo que empieza dejando atrás todo lo viejo y comenzar a hacer lo nuevo en que algo nuevo porque me pareció hacer algo nuevo, no, algo nuevo porque me pareció hacerlo, no es hacer algo nuevo de acuerdo a lo que va alineado a la palabra del Señor que desde un principio Él dejó establecido. El origen del propósito de cada uno de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios que fuimos creados con propósito y a propósito. Entendiendo ello, ¿verdad? Entendiendo que hay un propósito en nosotros, entonces sabemos que la fe te es dada no tan solo para creer por algo, sino para aún tener una manera distinta de vivir en tu vida. Es la fe que se convierte en un abandono confiado en los momentos de dificultad. ¿Se recuerdan que la emuná también significa la fe? Significa aún creer y es igual a creer, tener confianza. Pues ahí la fe en cada uno de nosotros, nosotros diciendo que tenemos la característica de la fe, del fruto de la fe en nuestras vidas, el don de la fe, dice que usted tiene que abandonarse. ¿Qué ejemplo le puedo dar? Cuando un niño confía en su papá y usted ve que los niños chiquititos, especialmente de 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, empiezan a descubrir que pueden brincar en la cama, que pueden brincar en el sofá, que donde quiera que van corren, pero cuando ven a papá y a mamá, confían tanto en ellos que ellos pueden estar encima de la cama, ven a papá y mamá y se tiran a sus brazos, porque tienen una confianza de que me voy a tirar, pero papá y mamá no me van a dejar caer en el suelo. Corro, pero papá y mamá están pendientes a que no me caiga y si me caigo ellos van corriendo para socorrerme. Ven cómo ese niño confía totalmente en papá y en mamá, porque me van a proteger, porque veo sus cuidados en mi vida. Entonces la fe se tiene que convertir en nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar esa parte de nosotros, de abandonarnos confiadamente, o sea, cerrar nuestros ojos y confiar verdaderamente en cualquier persona. No, dice, en los momentos de tu dificultad, en los momentos verdaderamente de donde está el problema, en momentos verdaderamente donde quizás hay un desierto, ahí en ese momento tienes que aprender a desarrollar en tu vida, abandonarte en la confianza de quién, de que estás en las manos de Dios, de que Dios tiene control de tu vida. Y no tan solo el control de tu vida, sino que se activa en tu vida un sentido en la cual te lleva a relacionarte aún más con el Señor, que se desarrolle esa creencia y ese vínculo de confianza y fidelidad en la cual Él se hace manifiesto a nosotros, por honrar en aquello que nosotros estamos creyendo y desarrollando en nosotros, para así tener esa relación con Él. Ahora, el verdadero consuelo para la vida del espíritu, el cual encuentra en ella no una evasión para eludir compromisos, sino precisamente una fuerza de otro orden para asumirlos mejor. O sea, la fe, el yo abandonarme en confiar en el Señor, que el Señor nos va a ayudar en la dificultad, en momentos dolorosos, de problemas, en momentos que verdaderamente tú y yo quizás se nos va fuera de control. No tenemos el poder de controlarlo totalmente, pero sí sabemos que la fe nos es dada, dice, no para que evadas una responsabilidad y de tú cumplir
con tus compromisos, sino que dice que te da a ti la habilidad para que puedas tener la capacidad para tú asumir ese compromiso verdaderamente y llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Así es como Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver que Dios hace un complemento de su espíritu en cada área de su vida. Él hace un complemento en nuestras vidas verdaderamente para que ni una área se escape. Toda área de nosotros como seres humanos en relación con Él podamos someterla a su espíritu y su palabra y vivir en su cultura. No mi cultura ni tu cultura, ni a tu conveniencia ni a lo que yo crea, sino es a lo que me dice la palabra de Dios que es, porque su palabra es veraz, su palabra es fiel y no se va a comprometer. Entonces tú y yo como personas llenas de fe, una persona que tenemos, que decimos tener esa fe en nuestras vidas, nos tiene que activarse esa área en nosotros de una persuasión a cumplir con cada una de nuestras responsabilidades sin salirnos del orden que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Porque hoy están calladitas. Ahora. No, yo no tengo preguntas, yo después. Ok, mi amor. Entonces. Porque yo no puedo escribir tan rápido, escribo un poco. Ok, mi amor, no te preocupes. Entonces vamos a seguir entonces con la fe perseverante. Habíamos dicho, discúlpenme que tuve que ir a encender la luz. Habíamos dicho, y ya habíamos tocado el punto de la fe perseverante, pero quiero llevarte a algo que encontré y lo quiero compartir con ustedes porque es de un amplio conocimiento para cada una de nosotros para que podamos seguir perseverando en ello. Se dice que la fe debe ser perseverante, ¿verdad? Y habíamos dado ejemplos de la perseverancia, de creerle al Señor. Vimos una Ana, vimos una Ruth, en perseverar en lo que estaban creyendo, en creer verdaderamente como Abraham recibe esa palabra y cree al Señor. Ahora, dice, como hemos dicho, se trata de un don de Dios inmerecido por nuestras partes, que podemos pedir o acoger o incluso perder. En cuanto a Vito, mira a dotarnos una estabilidad en la respuesta. Los dones son irrevocables, pero los talentos sí. Y el fruto, usted sabe que si usted no cuida un fruto, el fruto se pudre y se pierde. Si usted no sabe saborearlo, si usted no lo sabe comer, si usted no lo sabe disfrutar. Quiero hacer énfasis para que no se confunda con lo que acabo de leer. Entonces, ahí sabemos que verdaderamente tú y yo, llamados al Señor, Él nos manda que la salvación nos es dada. Y miramos que la fe también tiene esa parte de la fe salvadora. Pero también nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidar ese fruto. Y si en este caminar tú y yo no desarrollamos esa perseverancia, esa persistencia para cuidar aquello que se nos es dado, cuidado que no se nos quite. O cuidado que entonces ese fruto se pudra y tú no lo puedas saborear y utilizarlo. ¿Por qué? Porque para en lo que estamos hablando espiritualmente, el fruto cada día tienen que mantenerse. Si no, se puede perder ese fruto en tu vida y en mi vida. Es necesario y a través de cómo lo podemos mantener, a través de mantener una relación afectiva. Porque si usted no tiene una relación efectiva,
entonces la relación dañina no va a tener un resultado positivo para usted mantener esa fe perseverante en el Señor, para mantener ese fruto de esa fe, sino al contrario. A veces recibimos regalos de Dios, pero no sabemos mantener esos regalos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al recibirlo nos hemos creído que no, como ya Dios me lo dio, soy tan merecedora de todo, que sin embargo he descuido la parte importante de tener la humildad, ya hemos tocado mucho el tema, la humildad para servirle al Señor. La humildad para tener el corazón como Dios demanda en nuestras vidas, que cada día que tú y yo nos acerquemos a Él, haya un espíritu de humildad en nuestras vidas y nuestro corazón. Ahora, continúo para no seguir, porque estamos cortito de tiempo. Es un dinamismo que nos ofrece la posibilidad de un modo de nuevo de vida, más allá que se pueda desarrollar precisamente haciendo con frecuencia actos puntuales para ejercitarla. Aquí me está hablando de nosotros para desarrollar una fe perseverante, la acción que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esto. Dice, no nada más lo haga en momentos como por eventos, sino que diariamente tienes que activar haciendo que con frecuencia, hacer lo que todos los días, y si me voy por la palabra del Señor, la palabra del Señor me enseña que todos los días tú y yo nos levantamos es por su misericordia y su gracia. Al entender que esa misericordia y esa gracia está con nosotros por su bondad y su soberanía, entonces entendemos que por medio de nosotros creer y confiar en el Señor es que tú y yo nos levantamos día tras día, es que estamos todavía de pie, es que todavía tenemos el aliento, es que todavía nosotros podemos ver, podemos tocar, sentir, palpar, escuchar. El poder entender que todas las cosas que hacemos, si no las hacemos con fe, si no las hacemos creyendo que Él es el que pone en nuestras vidas tanto tu querer como el hacer, en buscarle a Él. Y aún si no quieres aceptar servirle a Él como Él demanda, pero el saber que día tras día te levanta y Él es el que puede hacer que se abran las puertas para tú cada día ejercitarte y cada día moverte de acuerdo a la necesidad que tú puedas tener. Entonces no sabría decirte o no querías tú entender verdaderamente que puedas negar la eficacia de Dios en tu vida. Y que cada día Él opera en nosotros a través de la fe. Porque en algo tú y yo tenemos que creer. No tan solo en Él, sino que todo lo que yo hago, en todo lo que en mi vida esté para hacer y esté para cada día modelar manera de vivir, complementarse en mi vida, tiene que haber la ecuación Dios. Tiene que haber la ecuación Espíritu Santo. Tiene que haber la ecuación de Yeshua. Tiene que haber la ecuación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si me lo quiero entender mejor en esta palabra. Porque sin esa ecuación, verdaderamente, mis hermanos, de nada valdría lo que estamos haciendo. Si en nuestra ecuación diaria tú no tienes presente esa esencia, esa principal, entonces hay que examinar nuestros caminos. Y no tan solo es en algunas cosas, en todo. Tenemos que examinarnos en todo, porque todo lo que hagamos, nuestra ecuación tiene que estar Dios. Y si tú sabes que vas a tomar una decisión para hacer algo indebido, entonces pregúntate, ¿qué haría Dios en tu lugar? Porque para eso nos es dada la fe, para hacernos crecer. Tú no te puedes quedar como niño.
Tú y yo no nos podemos quedar como niños esperando que nos den una mamadera con leche todo el tiempo. En un tiempo, todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora, lo dice Eclesiastés capítulo 3. Pero es necesario que tú y yo tenemos que desarrollar, ser desarrollados, y cuando nos den la comida fuerte, tú y yo la sepamos masticar, tragar, saborear, y tener ese instinto de distinguir aquello que se nos está dando. ¿Y cómo hago eso? A través de la práctica, a través de conocimiento, a través de que voy desarrollando esa relación con el Señor y por medio de su palabra y de su espíritu que nos lo revela. Entonces ahí yo puedo entender y comprender que todas las cosas que de verdad hago en mi vida, saber si están alineadas a la palabra de Dios o no. No esperar que alguien venga y te lo diga. Si tú y yo desarrollamos, y dice ahí, y hemos estudiado desde un principio, que estamos viendo algo que viene del Espíritu de Dios. La fe viene parte de su Espíritu, es parte de la esencia de Dios mismo en nosotros. Entonces, nosotros ahí, todo nuestro andar y caminar, nuestro acostar y nuestro levantar. Por eso es que dice que cada día tú y yo debemos ¿de qué? De meditar en su palabra. Por eso es que dice que cada día tú y yo tenemos que escudriñarla, que cada día tú y yo tenemos que saber de ella. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos desarrollados y no nos quedemos estancados. Ahora sigo con esto. Creer en lo que Dios ha dicho conlleva una seguridad mayor que la de cualquier entendimiento humano. Muchas veces Dios nos va a hablar cosas que a nuestro entendimiento humano se nos va a las tapas o se cae el tornillo. Pero es necesario que dice que tú y yo tenemos que creer a lo que Dios nos habla. Si Dios te dice que más allá de la muerte hay vida, porque a través de su Hijo, cuando muere en la cruz del Calvario, resucita, da resurrección, nos regala vida eterna. Hay salvación para que tú y yo tengamos acceso al Padre, para que tú y yo podamos entrar. Si nosotros buscamos a nuestra mente humana, nosotros no lo vamos a entender, porque tú vas a decir, pero tan infiel somos. ¿Cuántas veces fallamos al Señor? ¿En cuánto podemos pecar diariamente delante del Señor? Y esto no significa que es una acción que usted está acostumbrado cada día a que, no, hoy sí voy a pecar y mañana no. No, es que aún con el pensamiento, con tu mirada, todo eso, tú pecas delante del Señor. Aún la palabra, y lo hemos estudiado, que la palabra del Señor dice que aún en Romanos capítulo 14 te habla y te dice, si te sientares a la mesa a comer y tú no tuvieses fe por esos alimentos que tú estás ingiriendo, mira, con eso pecas, es pecado delante de la presencia del Señor. Entonces, cosas más simples que adulterio, que fornicación, que hemos escuchado siempre, asesinatos, de robo, que esos son los pecados, pero aún hay cosas mayores y profundas dentro de nuestras acciones humanas que diariamente vivimos y estamos haciendo, que es pecado delante del Señor. Por eso la palabra del Señor nos manda que tenemos que activar y tener una fe perseverante de saber que si tú y yo pecamos todos los días, tenemos a través de Jesucristo, perdón, a través de Jesucristo nosotros tenemos verdaderamente una llave, tenemos un camino que el cual venimos a través de Jesucristo ante el Padre y pedir perdón por nuestros pecados. Ahora que hay un tiempo que Dios tiene establecido para perdonar nuestros pecados, porque su palabra me enseña y me dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llámale en tanto está cercano. Porque va a haber un momento en el cual se va a acabar y tú y yo no vamos a tener el privilegio y tampoco vamos a tener la oportunidad de, aun cuando pidamos perdón, ser perdonados. Porque el tiempo se acaba. Porque en el Kairos de Dios, Dios tiene un tiempo estipulado para que tú y yo seamos salvos. Para que tú y yo estemos a cuentas con Él. Para que tú y yo sigamos desarrollando el nivel de fe. ¿Es imposible desarrollarlo? No.
La palabra del Señor me habla de hombres y mujeres de fe. Usted sabe que estudiamos Romanos y yo le di la asignación a ustedes de que se identificaran con qué persona. Ahí podían ustedes identificar si cada uno se identificó. Son humanos de carne y hueso como usted y como yo, que sacando a Jesús aparte. Porque muchos cogen excusa, pero él era el hijo de Dios. Bueno, y Abraham, y Isaac, y Ruth, y Jacob, y David, y Samuel, y Elías, y Enoc. Elías y Enoc no murieron. Dice que ellos caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. Entonces tú y yo podemos hacerlo. Tenemos herramientas a través de su espíritu que nos ha dado. Y hemos estado estudiando la fe porque estamos viviendo un tiempo profético en el cual es necesario que tú y yo, esa sea una vestimenta para todo lo que hacemos. Para todo lo que tú y yo nos movemos, para todo lo que tú y yo queramos creer, tenemos que tener la fe activa. No una fe muerta, una fe activa, una fe que es a través de su espíritu que se ha desarrollado en cada uno de nosotros. Ahora, mira lo que hermoso nos habla de los apóstoles cuando hablaron con Jesús. Cuando tú tienes que seguir desarrollando la fe, dice que en el momento, en el lugar de una presunción de quien se piensa firme, y ahí hago un paréntesis, la palabra del Señor te dice que el que esté firme, mire que no caiga. Tú y yo no nos podemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque hayas pasado una prueba, no significa de que tú tengas totalmente la fortaleza para siempre mantenerte firme. Por eso es que te dicen, el que esté firme, mire que no caiga, porque día tras día tú y yo tenemos que aprender a tener dependencia de Dios. Jamás te confíes en tus propias fuerzas, porque tus propias fuerzas te van a fallar y vas a caer si te recuestas de tus propias fuerzas. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo cotidiano. Una persona que sale del alcohol. Alcohólico, viene a Cristo, conoce a Cristo, se aparta del alcohol. Pero ¿qué sucede? Se había apartado de aquellas personas que bebía, se había apartado del estilo de vida que diariamente estaba acostumbrado, ¿verdad? A irse de fiesta, de parranda y de bebida. ¿Qué pasa con el alcohólico? Con esa persona que fue sacada de ese alcohol. Llega un momento dado que le llega un tipo de flaqueza. O llega un momento dado que desarrolla una relación con Dios. Tienen ese primer amor de creerle al Señor en todo, pero quieren ir a predicarle a otras personas que estaban en esas mismas condiciones. Pero van y lo hacen en sus fuerzas, no esperan en el tiempo a veces que Dios pueda utilizarlo para ministrar a otros, sino que dicen, no, yo me atrevo a ir a meterme a la barra y voy a predicarle y no voy a caer. Y empiezan a meterse en esas barras y hemos visto muchos ejemplos de personas que hacen eso y cuando vienes a ver a la larga, la persona vuelve y recae en eso. ¿Por qué? Porque se ha confiado en sus propias fuerzas. Y la palabra es tan clara que hasta en ese detalle nos habla el Señor y nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Sino que tú y yo, pues a través de esa fe, nos lleve a perseverar, a que tú y yo tenemos que creer todos los días que tú y yo necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que nunca pensemos y dejemos que ese pensamiento tome control de que todo lo puedo hacer en mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque a la larga tú y yo resbalaremos y caeremos como la guanábana explota en el piso. Espachurrar. Pero el deseo de Dios es que tú y yo cada día caminemos perseverante, no para caer como la guanábana, sino que al contrario, cada día dependamos de Él y podamos
cada paso en nosotros haya firmeza. Pero mire qué lindo es esto cuando los apóstolos entienden que ya no pueden seguir apoyados en sus propias fuerzas. Le dicen al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, pero cómo es que tú echas fuera demonios y nosotros no podemos? ¿Se acuerdan cuando trajeron la persona endemoniada y ellos decían, pero es que no podemos? Y Jesús le dice, pero es que tienen que creer que es por medio de qué, de mi Padre, por medio de mí es que ustedes pueden hacerlo. Entonces, ¿qué les dije? Les responden ellos a Jesús. Bueno, pues entonces nosotros necesitamos que tú aumentes nuestra fe. Nosotros creemos, pero entonces quiere decir que nos estamos limitando a creer a nuestra manera. Entonces, danos de la tuya para nosotros crecer. Ahora, la fe, acuérdense en que es el anticipo de la eternidad. Por la fe tocamos y gustamos de alguna manera aquella realidad divina que está por venir. Repita eso, pastor. ¿Perdón? ¿Puede repetir eso? ¿Por la fe? Por la fe tocamos y gustamos. De alguna manera, aquella realidad divina está por venir. ¿Y a qué se refiere ahí? A la eternidad. Que la fe nos anticipa a creer, a confiar, a saber que hay una vida eterna en quienes mueren en Cristo Jesús. Y esa fe nos lleva a ser como un espejo aquí en la tierra, donde se nos es dado un conocimiento mediato. Conocemos, pero como si de un enigma se tratara, a medio camino entre la intuición definitiva de la gloria y el progresivo conocimiento natural de este mundo. La fe nos va a llevar a desarrollar. Mire que seguimos el rompecabezas con cada cadenita amarrándose, eslabón. Porque la fe te lleva a perseverar y después te lleva a que sea el anticipo a la eternidad. Pero me lo es dado por el conocimiento. Y entonces ahora entramos en la última característica que vamos a estudiar de la fe. Y vamos ahí. Del conocimiento. Porque dice que aquí en la tierra siempre vamos a tener un conocimiento mediato. Y el enigma, ¿verdad? Como si fuera ese enigma, esa intuición definitiva de la gloria, en eso es un progresivo conocimiento de este mundo. Pero ahora, al aplicarlo, que por la fe, yo siendo una persona de fe, me lleva a conocer a Dios, me lleva a desarrollar, a tener el conocimiento. Y acuérdense que cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, que habla que se nos es dado que sabiduría, conocimiento. Entonces quiere decir que hay una parte que no es lo mismo yo recibir el conocimiento humano que tener un conocimiento dado por el Espíritu de Dios. Ahora te quiero llevar a qué es conocimiento en el significado hebreo. ¿Qué es el conocimiento? En el conocimiento, la palabra conocimiento en hebreo es dat. Se escribe D-A-T.
y si quiere la puede escribir con H o sin H. That. Y se traduce como conocimiento y se traduce como conciencia. El conocimiento en general, me dicen si voy muy rápido, el conocimiento en general. Ahora yo le voy a preguntarle, espérense, voy a hacer un paréntesis un momentito. Descríbeme lo que es conocimiento. Todas, díganme en algo que ustedes, conocimiento, ¿qué palabra? ¿Qué es lo que les llega? ¿Qué es lo que le da a ustedes? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento cuando sabemos, Ajá. cuando vemos algo que ya lo hemos visto, Ajá. ya nos han hablado de él, que ya sabemos algo de él. Marilu, ¿qué es conocimiento para ti? En tus palabras. Tener información sobre algo, pues en este caso conocimiento de la palabra, porque tengo información sobre la palabra del Señor, porque la he leído, la he escudriñado. Ajá. ¿Quién más está en la línea? ¿Hay alguien más? No sé si es Kelayo o si es Adriana. Anyway. Conocimiento en el diccionario bíblico. Dice que en el diccionario regular también nos habla y nos dice que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Te vuelvo a repetir. Conocimiento en el diccionario regular nos habla y nos dice que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas. Ahora, te voy al significado de la palabra that, que es en el hebreo, de acuerdo a la palabra. Conocimiento en general significa la posibilidad de discernir sobre las cosas que están fuera de uno mismo. Por eso, este dat es el conocimiento, es el conocimiento de aquel que se está conociendo. Ahora, cuando entiendo eso, verdaderamente el conocimiento me lleva a mí a saber que a través de eso puedo yo conocer a Dios. Una persona llena de fe, esa persona desarrolla un conocimiento de conocer a Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hacemos? Porque tú y yo estamos llamadas a saber, a conocer a Dios, a tener ese conocimiento, como describe la palabra dar, tener discernimiento sobre esas cosas que están fuera de qué, de uno mismo. No es tan solo es conocimiento humano, pero si no era un conocimiento que viene a través de la soberanía de Dios, a conocer la esencia de Dios, a saber quién es Él en cada uno de nosotros y cómo podemos seguir desarrollando y tener esa relación para mantenerla con el fin de ese propósito. Ahora, dice aquí que la percepción de conocimiento para la cultura judía hebrea, ellos se fijan mucho y lo distinguen a la edad de 13 años con un niño. Se le llama el masbit, ay, se me trabó la lengua. Estelita, ¿te acuerdas cuál es? El Marbisma, creo que es. Cuando celebran los 13 años, eso significa que ya no, ese niño ya no es niño, sino que ya empieza a adquirir conocimiento
Y ellos aplican este principio de Da'at. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan, llevan que ese conocimiento empieza a despertar en ellos una conciencia que los va a llevar a ellos a determinar que de acuerdo a ese conocimiento, entonces de ahí va a partir ellos a tomar decisiones y a decidir cómo ellos se van a conducir en la vida. Ahora, empiezan las preguntas, empieza ese conocimiento a desarrollarse en cada uno de ellos y dice, todos tú y yo tenemos un Da'at que tener, un Da'at que tenemos que recibir a través del Ruja de Dios, porque ya nosotros tenemos un conocimiento humano que viene con las culturas humanas que nos han enseñado de acuerdo a la región, al país donde tú has nacido, al lenguaje donde te han enseñado. De ahí es que tú te conduces en la vida por ese conocimiento. Como por ejemplo, cuando hemos compartido con personas que llegan a nuestra casa y que dicen, no, a mí me enseñaron que cuando yo llego a una casa, yo tengo que comportarme o yo tengo que hacer de esta manera o de la otra manera o esperar que la persona me invite a sentarme o me invite a entrar. Culturas, conocimiento de culturas que se nos dieron humanamente dadas. Ahora, cuando tú y yo conocemos al Señor y estamos hablando espiritualmente, que el Espíritu de Dios, tú y yo recibimos al Espíritu de Dios en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo y lo confesamos que es nuestro Señor y decidimos servirle. Ahora, ¿cómo adquiero el conocimiento, esa conciencia que me lleva a mí a discernir de ahora en adelante, como me dice Pablo? En Romanos, si te dice, ahora tienes que vivir una vida juntamente con el Hijo, que tienes que vivir una vida verdaderamente por el Espíritu de Dios. Y todo lo que yo haga tiene que ser a través de ese Espíritu. ¿Cómo puedo yo darme esa fe en nosotros, dárnoslas para no tan solo verdaderamente esperar algo para nosotros, sino que entendamos que el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría que proviene de Él es para cada uno de nosotros darnos a reflejar en nosotros para llevarnos a conocer verdaderamente quién es nuestro Padre. No es tan solo verlo como mi creador, sino verlo como mi Padre, verlo como mi amigo, verlo como mi fuerza, entender la soberanía de Dios. Porque ¿cómo puedo entender un Dios tan celoso, pero también un Dios tan amoroso? ¿Cómo poder tener una relación con aquel que me pide que haya una distinción ser santo? Pues porque Él es santo, pero estoy viviendo en este mundo. Pero ¿cómo quieres que yo haga la diferencia? ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia? Todo eso es a través de su Espíritu. Ahora, vámonos a Salmo, y ahí comenzamos con la palabra, porque ustedes saben que la clase me gusta desarrollarla en la palabra. Ya le di bastante información, ahora nos vamos a los versículos. Salmos 92:5 te dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, muy profundos. ¿Y quién me está hablando ahí? Me está hablando David, un hombre de fe, un hombre como tú y yo que peca, un hombre como tú y yo que aprendimos a pedir perdón, un hombre que supo y descubrió que en su vida, a pesar de todo lo que podía obtener, de todo lo que se le fue dado, porque acuérdense que él fue rey, y al ser rey usted sabe que tiene sus privilegios. Puede tener riquezas, puede tener todo lo que desea.
Sin embargo, en todo lo que él hacía, su fuente de vida, él sabía que tenía que depender del Eterno, que él sabía que tenía que depender de Dios. Un hombre que supo, y se habla la palabra, que supo conquistar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque desarrolló, empezó a tener un desarrollo en el conocimiento de quién es mi padre, qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Entonces, cuando tú y yo a través de su espíritu y de la fe empiezo a creer a su palabra y empiezo a desarrollar esa relación íntima con él, yo te digo a ti que las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Y yo te reto a ti y me reto a mí, que la relación con el Señor, con su Espíritu Santo, cada día, aún en este tiempo que estamos viviendo, te reto a que día tras día tú y yo crezcamos en Él y nuestra fe nos va a llevar a desarrollarnos en tener una relación más íntima con el Señor. Me atrevo a decirte en esta noche que hoy te reto, que de aquí a 2 meses, a 3 meses, tú si empiezas a desarrollarte en esta área como hombre y mujer de fe, en características de fe, de tú tener un conocimiento más a Dios, ¿cómo puedes profundizarlo? Lo vas a profundizar a través de su espíritu. Acuérdate que su palabra dice, crea que el que le busca le encuentra. Que si tocas la puerta se abrirá. Si tú empiezas a creer y por ese principio a desarrollar que vas a recibir un conocimiento, de tener relación con el Señor y de que cada día se amplíe, tengas una amplitud en crecimiento, dice de la conciencia en tu vida, de ese da'at, vas a recibir discernimiento para discernir aquel bueno y malo al lado mío, no. En este momento no es para mirar a tu alrededor, sino es mirarte a ti, a la relación que tienes tú con el Padre Celestial. ¿En qué punto tú y yo estamos? ¿Hacia dónde es que Él quiere que tú y yo nos conduzcamos? ¿Hacia dónde Él quiere que tú y yo lleguemos? Hacia dónde Él quiere cumplir una palabra en ti y en mí, pero no puede cumplirse porque si tú y yo no entramos en el orden de a través de su espíritu recibimos, desarrollamos fruto y por esos frutos viene nuevamente la reciprocidad de tener conocimiento, discernimiento, de recibir de Él para así nosotros, como dice, cada día ser desarrollados gradualmente para llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Para llegar verdaderamente a alinearnos a la palabra que el Señor quiere para ti, para mí. Ahora, quiero llevarte a Romanos 11, capítulo 11, versículo 33. El tiempo se nos está acabando. Romanos 11. Romanos 11, capítulo 33. Y lo comparto rapidito. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, luego usted va detenidamente, usted va a entrar y usted va a leer eso, pero con su coma, con su punto, con su pregunta y analícelo.
lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Estamos hablando de que una persona de fe se desarrolla el conocimiento con Dios. Pero ahí Romanos me lleva y me dice, ¿quién? Tú y yo siempre estamos a veces cuestionando. Pero ¿por qué Dios tú lo haces así? Pero ahí Romanos me dice, pero ¿quién le dio a él primero? O sea, en otras palabras, ¿qué derecho tenemos tú y yo de cuestionar? Sabemos que dice, cuán grande es el conocimiento, la sabiduría de Dios. Pero déjame decirte en esta noche que mientras tú y yo sigamos activando, caminando hombres y mujeres de fe, que empecemos a desarrollar características y características, como le decía al principio, que esto es más allá de estirarnos de ver un milagro nada más, sino que la fe es necesaria para desarrollar relación con Dios, que la fe, le dije al principio que podíamos entender hoy, que me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que la palabra del Señor me dice que como sin fe es imposible agradar a Dios, es que en mí se tiene que desarrollar, como dice ahí en Romanos, tener la sabiduría de Dios en mi vida, tener verdaderamente ese conocimiento y discernimiento, discernir lo que le gusta y le agrada a Dios, discernir lo que Dios desea de mi vida, para así cada día nosotros crecer, que Él crezca, porque esa es una manera de crecer, que Él crezca dentro de nosotros, que crezca de verdad, su palabra se hace viva en nosotros. Es cuando entendemos verdaderamente que a través del desarrollar ese conocimiento, pero cuando tú desarrollas ese conocimiento, saber que tu dependencia dependes de Él, que no puede ser una fe independiente de Dios, sino que tienes que depender de Él, que Él ser tu fuente de vida, que Él ser verdaderamente el que, como dice la palabra, cuando Jesús le pregunta al discípulo y le dice, ¿quién dicen que yo soy? Y cuando Pedro le contesta, dice que es el Hijo de Dios, y dice, no se te fue revelado por cualquier cosa, sino que se te reveló por el Espíritu. Tú y yo hay cosas que no vamos a entender. Tú y yo hay cosas que tenemos que vivir, que tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Para tú y yo verdaderamente ser desarrollados, tenemos que entrar en la acción de la emuná de Dios para poder comprender y entender que el conocimiento del Eterno que quiere hacer sobre nuestras vidas, si quiere depositar en nosotros, tenemos que primeramente creerle al Señor por quien Él es. Por eso Romano te dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? Porque hay cosas que tu mentalidad y mi mentalidad, Dios no va a quedarse en la ecuación. ¿Por qué? Porque tu mentalidad y mi mentalidad todavía sigue muchas veces siendo humana, pero cuando mi mentalidad cambia y mi mentalidad se va anivelándose al Espíritu de Dios, se va verdaderamente entrando al ruja de Dios sobre nuestras vidas y a su palabra, entonces yo puedo decirte, cada una de nosotras, que vamos a tener ese discernimiento. Ese discernimiento, no te estoy hablando de discernir por las personas que están a tu lado o discernir en aquello que está a tu alrededor, no, te estoy hablando de tu relación con Dios. Porque estamos hablando de que yo como persona de fe, ¿cómo puedo sacar esas características? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo doy evidencia de que yo soy una persona de fe? Por eso yo te digo en esta noche y te insto, tanto para mí como para ustedes, tenemos un reto. Un reto de que el Señor ha permitido que escudriñemos estas características de la fe en una profundidad que yo digo que todavía nos falta. Pero déjame decirte en esta noche
que Dios quiere desarrollarnos y llevarnos a nosotros a una profundidad, porque dice que ahí dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría. Y la sabiduría va en conjunto con, ¿qué? Viene en conjunto con sabiduría, con conocimiento, discernimiento. Es que nosotros tenemos el paquete completo con Dios. Y cuando entendamos eso, te voy a dar de asignación en tu casa, lee Isaías 28:29. Lee Daniel 1:4. Porque ahí te está dando Isaías 28:29. Ajá. ¿Cuál otra, pastora? Disculpa. Isaías 28:29. Ajá. Daniel 1:4. Hebreos 11:5. Hechos 16, 11 al 34. Vas a ver ejemplos de los cuales te lleva del conocimiento personas con fe, que Dios los lleva y les deposita en ellos conocimiento y los lleva a conocer verdaderamente a Dios. No puedo extenderme más, tenemos que empezar la ventana de oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tienen dudas, tienen preguntas, me escriben al celular y si quieren pueden quedarse en línea que vamos a comenzar la oración. Amén.